Muy buenos días y bienvenidos a, este, a esta nueva clase. Vamos a continuar ahora haciendo una aplicación de lo que veníamos viendo en los videos anteriores. Entonces, en los videos anteriores nosotros habíamos demostrado que una distribución de cargas, por ejemplo, como esta, una distribución de cargas como esta, almacena energía debido a que yo debo realizar cierto trabajo para construir esta distribución de cargas. Entonces habíamos calculado y habíamos demostrado que la energía que yo necesito o el trabajo que yo necesito entregar al sistema se puede escribir así. Habíamos visto, ¿no?, que para una distribución de cargas continuas la podemos modificar a esta, que es la ecuación general que se tiene en la mayoría de libros. Y utilizando las ecuaciones de Maxwell, lo que nosotros logramos demostrar es que esta ecuación se convierte en esta ecuación cuando tenemos distribuciones de carga continuas localizadas en una cierta región del espacio. Vamos entonces a aplicar esas ecuaciones y vamos, por ejemplo, a empezar calculando la energía almacenada por una distribución de cargas, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos una esfera sólida, por ejemplo, de radio R, y digamos que esta esfera sólida de radio aire tiene una densidad de carga uniforme, supongamos ρ sub 0. Ya, entonces vamos a calcular la energía almacenada por esa distribución de cargas. Entonces lo que nosotros podríamos, ¿no es cierto?, es aplicar cualquiera de las dos ecuaciones y decir la energía almacenada es simplemente la integral de volumen de la densidad de carga por el potencial en, o podríamos decir, ¿no es cierto?, que la energía almacenada no es nada más que un medio del campo eléctrico producto punto del desplazamiento eléctrico igual integrado, ¿no es cierto? Aquí integramos en el cuerpo, en la otra ecuación integramos en todo el espacio, ¿no? Ya que aquí integramos la interacción de la carga con la materia y la carga solamente está en este cuerpo. Mientras que en esta segunda ecuación habíamos establecido que integramos en todo el campo eléctrico y el campo eléctrico tanto está dentro de este cuerpo como fuera de este cuerpo. Para utilizar cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo, para utilizar esta primera de las ecuaciones necesitamos el potencial, entonces deberíamos calcular el potencial eléctrico. Y para utilizar esas ecuaciones deberíamos calcular el campo eléctrico y a partir del campo eléctrico el desplazamiento eléctrico. Entonces, supongamos que esta esfera de aquí tiene una cierta permitividad de épsilon, ya que puede ser igual o diferente de la permitividad del vacío, ¿no? Acá afuera tenemos el vacío y entonces tendríamos la permitividad de épsilon. Entonces, este sería el espacio en el cual vamos a calcular, ¿ya? Por ejemplo, para utilizar esta primera de las ecuaciones, tengo que ver la interacción de la densidad de carga con el potencial y lo que necesito es el potencial acá adentro, porque aquí es donde está interaccionando la carga. Eso quiere decir, yo voy a coger esta carga puntual de aquí, este diferencial de carga, y voy a hacer que interactúe con el potencial en donde se encuentre ese diferencial de carga. Entonces necesito el potencial acá adentro, ¿no? Para calcular el potencial acá adentro necesito calcular el potencial en todo el espacio, ya que nosotros habíamos dicho que el potencial en el infinito debe ser cero. Y hay una ecuación de continuidad que nosotros ya demostramos en clase que dice que el potencial cuando paso de un medio 1 a un medio 2, por ejemplo, así, ¿no es cierto?, tiene que ser continuo cuando estoy evaluando el potencial en la frontera. Entonces, este potencial o esta ecuación va a ser importante para calcular el potencial. Entonces, para calcular el potencial, primero calculemos el campo. Y como este sistema tiene simetría esférica, puedo calcular el campo eléctrico utilizando la ley de Gauss. Entonces, utilizando la ley de Gauss, yo podría decir, ¿no?, por ejemplo, cojo una superficie esférica gaussiana en este caso, y podría calcular, ¿no?, y utilizar la ley de Gauss y decir entonces,
el campo eléctrico en la superficie de esa esfera gaussiana, el flujo del campo eléctrico en la superficie de esa esfera, no es nada más que dependiente de la carga total encerrada por esta esfera, ¿no? Entonces, independientemente del tamaño de esta esfera externa, la carga encerrada solamente es la carga total del cuerpo. Ahora, el campo eléctrico naturalmente está fluyendo hacia afuera y entonces el flujo del campo eléctrico viene simplemente a ser el campo eléctrico multiplicado por el área. Y el área de una esfera es 4 pi de cuadrado, ¿no? Tomando en cuenta la simetría del sistema, el campo eléctrico es el mismo tiene el mismo valor en cualquier punto de la superficie de la esfera y lo único que cambia es la dirección, ¿no? Que es dirección radial. Por otro lado, la carga encerrada no va a ser nada más, ¿no es cierto? Como la densidad de carga es una densidad de carga uniforme, esta integral simplemente nos queda la densidad de carga por el volumen, y el volumen de una esfera no es nada más que 4 pi tercios por el radio de la esfera al cubo. Y solamente dentro de la esfera de radio E mayúscula es donde hay carga, y esta va a ser la carga total. Y entonces lo que nosotros podríamos establecer es que el campo eléctrico en el exterior no es nada más, ¿no? Que la densidad de carga ρ sub 0 sobre 3 epsilon sub 0 del radio al cubo y depende del inverso del radio al cuadrado. Si le añadimos la dirección, pongámosle con otro color, esto tiene dirección radial y sale de la simetría del problema, ¿no? Entonces este sería el campo eléctrico para cualquier radio mayor que el radio del esfera, es decir, para cualquier zona exterior. Si hacemos esto para la zona interior, voy a tener un problema muy similar, excepto que ahora la carga encerrada por esta esfera de color rojo ya no es la carga total. Entonces voy a tener exactamente el mismo problema, excepto que ahora voy a tener esta relación, que la carga encerrada va a ser del mismo tamaño del radio de la superficie de Gauss. Eso quiere decir que voy a poder escribir esta ecuación así, decir entonces el campo eléctrico para las zonas interiores no es nada más que esto, ¿no? Y si añadimos la dirección, igual que antes, también tiene dirección radial. Entonces esta va a ser la ecuación cuando el radio es menor que él. Y si evaluamos en la frontera, vamos a ver que las componentes normales del campo eléctrico son iguales. Y se cumple la condición de frontera. Eso quiere decir que si decimos, por ejemplo, este es el campo 2, este es el campo 1, llamando a esta zona, ¿no? La zona exterior llamémosle la zona 2 y la zona interior llamémosle la zona 1, lo que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, es que eh, el campo exterior, ¿sí? Es decir, el campo normal 2, pongámosle, como nosotros escribimos, ¿no? El campo 2 por la normal 2, la condición de frontera que sale de las ecuaciones de Gauss es esta, ¿no? Y eso quiere decir el campo 2, tengo esto, bueno, evaluado en la frontera, y entonces yo voy a tener, ¿no? Que justamente hago las ecuaciones y voy a tener que ambos campos eléctricos son iguales a, a esto, ¿no? Sí, es decir, el campo normal 2 y el campo normal 1 son iguales a esta cantidad y cumplo la condición de frontera. Entonces,
Por el lado del campo eléctrico no tengo problema en demostrar que el campo eléctrico sí cumple las condiciones de frontera. Bueno, vamos a copiar estas dos ecuaciones y tenemos esto. Entonces aquí tenemos la forma del campo eléctrico exterior e interior. Y a partir de esto podríamos calcular el potencial. Entonces simplemente lo que nosotros tenemos es que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Cuando la función solamente depende del radio, este campo eléctrico o este gradiente no es nada más que menos la derivada con respecto de la distancia de la función que depende del radio en la dirección radial. Y eso quiere decir que yo podría decir, ¿no es cierto?, que la derivada del potencial con respecto del radio en la zona exterior, por ejemplo en la zona 2, no es nada más que menos esta cantidad, ya simplificando los unitarios radiales. Y entonces podría integrar y demostrar entonces que el potencial externo no es nada más que esto, ¿no? Integro esto en la parte radial, la integral de esto es muy simple. Y tenemos que este es el potencial cuando el radio es mayor que el radio externo. Ahora, si hacemos lo mismo para el potencial interno, yo voy a llegar a que el potencial interno es este. Integro esto y esto me va a quedar el rho sub 0 sobre 6 epsilon sub 0 del r cuadrado. Y viene nuestro primer problema, ¿no? Que cuando queremos igualar las condiciones de frontera, ¿sí? Cuando es igual, cuando r minúsculo es igual a r mayúsculo, es decir, justo en la frontera, lo que nosotros nos encontramos es que la ecuación de frontera no se cumple, porque en el medio 1 tengo este valor y en el medio 2 tengo este valor. Y naturalmente estas dos son diferentes, al contrario que sean iguales. Entonces no se cumple la condición de frontera. ¿Qué es lo que sucedió? Sucede que cuando yo integro el campo eléctrico, ¿no?, para calcular el potencial, integro, pero aquí tengo indeterminada una constante. Bueno, pongámosle constante 2 y constante 1. Y eso quiere decir que estas constantes tienen que determinarse a partir de las condiciones de frontera. Primeramente, nosotros sabemos que en el infinito el potencial 2, cuando r tiende a infinito, debe ser cero. Ahora, en el infinito este término es cero. Por lo tanto, la constante 2 tiene que ser cero, que es nuestro primer resultado. Lo cual quiere decir que este potencial estaba bien escrito como estaba. Ahora, el potencial 1 debería cumplir con esta condición de frontera. Y entonces, si forzamos que se cumpla esta condición de frontera, al potencial 1 tenemos que sumarle una constante, que es la constante 1. Y entonces resulta que la constante 1 es la suma de estas dos. Y resulta que para las que se cumplan las condiciones de frontera, la constante 1 va a ser igual a la suma de estas dos, que no vienen a hacer nada más que esto, ¿no? Eh, un tercio más un sexto. Y esto me dice que la condición de frontera no es nada más que un medio, ¿no? Entonces, para que se cumplan las condiciones de frontera, yo a este potencial 1 tengo que sumarle realmente esto, ¿no? El rho sub 0 por r cuadrado sobre 2 epsilon sub 0. Y con este potencial yo puedo eh, realmente hacer que se cumplan las condiciones de frontera. Bueno, mientras que este
de aquí era cero, ¿no? Entonces este es el potencial que yo necesito para que se cumplan las condiciones con las cuales yo deduje estas ecuaciones, ¿no? Porque cuando se dedujo estas ecuaciones, ¿sí? Se asumió que el potencial, en particular esta ecuación, ¿cierto? Que el potencial es cero en el infinito, ¿sí? Aquí nosotros cuando integramos esta cantidad, dijimos, ¿no? La carga viene desde el infinito hasta la posición donde va, hasta su posición final, digamos, y entonces en el infinito las cargas no interactúan. Eso quería decir que este potencial es cero en el infinito, ¿no? Esa fue la condición. Bueno, copiemos la ecuación que nos interesa. Y entonces dentro el potencial vale esto. Eso quiere decir que, aquí me olvidé un cuadrado, según parece. Esto quiere decir que la energía que nosotros tenemos almacenado en el sistema no es nada más que esto, ¿no? Un medio de la densidad de carga por el potencial, donde el potencial es esta suma, ¿no? Entonces, ρ sub 0 sobre, pongámosle epsilon sub 0 de, ¿no es cierto?, de r cuadrado sobre 2 y de r cuadrado minúscula sobre 6. Integrado en todo el espacio, entonces, en todo el espacio donde hay carga, ¿no? En todo el espacio donde hay carga, esto significa dentro de la esfera, ¿no? Que básicamente se puede escribir así, escribiendo explícitamente este diferencial de volumen así. Entonces, como bueno, primero, ¿no? Como el integral no depende de teta ni de phi, simplemente esto nos da todo el ángulo sólido y el ángulo sólido ya básicamente es 4pi, ¿no? Integrado. Y la integración vamos a sacar las constantes que podamos. Y nos quedaría simplemente la integral de esto, ¿no? De r cuadrado por r cuadrado sobre 2. Y la otra nos quedaría r a la cuarta sobre 6. Integrado en todo el radio, ¿no? Entonces integramos esta cantidad y esto es simplemente lo que nos queda, ¿no? Es, bueno, simplificando todas las constantes, nos queda, ¿no? Entonces integrando esta primera cantidad lo que nos quedaría es r cubo sobre 6 básicamente, ya evaluado, ¿no? Entre 0 y r, tomando en cuenta que esta integral en 0, 0 y en r es r mayúscula. Y por otro lado, la otra nos queda igual, ¿no es cierto? R a la quinta sobre 5 que multiplicado por 6 es 30. Y eso quiere decir que la energía almacenada por el sistema nos queda esto, ¿no? Nos queda 2pi ρ sub 0 al cuadrado por r a la quinta sobre epsilon sub 0 y bueno, y un sexto más, menos un treintavo son 4 treintavos. Y entonces, nosotros podríamos decir que este es el resultado, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta que la carga total almacenada es 4 tercios de pi por el radio al cubo de la densidad de carga, entonces nosotros podríamos tratar de construir esta cantidad y decir, ¿no?, que esto de aquí entonces viene a ser que la energía almacenada debería ser, ¿sí? Pongamos, ¿no? Entonces aquí nos daría 8pi sobre 30 epsilon sub 0.
completemos este r a la quinta en el denominador como r a la sexta, y nos quedaría rho sub 0 al cuadrado por r a la sexta, ¿no? Que sería el cuadrado de esto. Entonces esto va a ser nada más que 9 veces la carga total al cuadrado sobre 4pi veces cuadrado de esto. Y entonces esto podríamos ya simplificarlo y tener entonces que esto va a ser igual, ¿no? Un 4pi de aquí se simplifica con un 4pi de acá. El 9, ¿no es cierto? Se hace 3. Esto se hace 10. Y finalmente, ¿no? Este 2 con este 4pi se hace 2. Entonces lo que teníamos es que esto va a ser 3 veces la carga al cuadrado sobre 20pi epsilon sub 0 por el radio. Entonces esa va a ser la energía total almacenada por una carga, por una distribución de carga uniforme que tenga esta carga total y tenga este radio. Ahora, analizando esta ecuación, por ejemplo, podríamos pensar, ¿no? ¿Qué tal si nosotros tenemos la misma distribución, la misma cantidad de carga en dos esferas? Una esfera más compacta y otra en una esfera más grande, por ejemplo, como estas dos de aquí. Sí, supongamos, ¿no? Que esta tiene un radio R, pongamos esta de aquí tiene un radio R, y esta tiene un radio, por ejemplo, que sea 5R. Entonces, si el radio ha aumentado en 5 veces, lo que nosotros podríamos ver es que la energía ha disminuido también en 5 veces. Sí, ambos tienen la misma densidad de carga. ¿Eso qué quiere decir? Que si sigo disminuyendo hasta tener una carga puntual con un radio 0, si tengo una carga puntual sin volumen, tal cual, ¿no? Porque es un punto, entonces la energía almacenada por una carga puntual es infinita. ¿Eso qué quiere decir? Que físicamente no pueden existir cargas puntuales, al menos desde el punto de vista clásico, porque existirían cargas puntuales, la carga puntual tendría una energía infinita. Por otro lado, ¿no? Si tengo la misma distribución de carga, mientras más grande es la distribución de carga, mientras más grande es, mientras en un mayor volumen se distribuye la carga, por ejemplo, como esta, la energía disminuye, ¿no? Entonces, eh, la energía aquí disminuye y acá aumenta. Eso quiere decir que si esta energía, digo que es E, esta energía disminuye en 5 veces porque su radio ha crecido en 5 veces, y esta, ¿no es cierto?, se crece hasta el infinito porque su radio se hace cero. Esas serían las conclusiones de esta primera parte. Y calculando la energía a partir de esta ecuación, de esta primera ecuación. Ahora, para esta segunda ecuación, lo que se necesita es calcular el aporte del campo eléctrico en todo el espacio. Entonces tenemos dos campos eléctricos afuera y adentro. Y entonces lo que se podría es plantear esta ecuación en todo el universo, es decir, dentro y fuera, integrar, y en principio debería salirnos la misma energía que acabamos de calcular. Entonces vamos a copiar estas ecuaciones y tenemos, ¿no?, el campo eléctrico dentro y fuera, y podríamos calcular entonces la energía almacenada a partir, ¿no?, del cálculo ¿sí? Entonces, para la sección anterior asumimos, ¿no es cierto?, que dentro y fuera del potencial la permitividad es la misma, entonces vamos a asumir eso mismo, ¿sí? Y entonces vamos a suponer, ¿no?, entonces, que la energía almacenada simplemente es, ¿no? Para el campo 1, para esta ecuación, ¿no? Para el campo 1 lo que nosotros simplemente tenemos es esto, ¿no? Es
un medio, ¿sí?, del campo por el desplazamiento en producto punto, ¿no? Y esto lo que nos va a dar es esto integrado en el volumen interno. Entonces, este campo se define solamente entre 0 y R mayúscula. Ahora, esta integral es inmediata, ¿no? Igual en el ángulo teta y el ángulo phi, esto de aquí no depende de teta ni de phi, y esto simplemente nos da el ángulo sólido total, ¿no?, que es 4pi. Sacamos las constantes afuera y nos queda que esto es ρ sub 0 cuadrado, esto es 18 epsilon sub 0, y nos queda de la integral del radio al cuadrado, eh, integrado, ¿no?, entre 0 y r. Y esto no es nada más que bueno, aquí ya me olvidé, perdón, me olvidé los radios del campo eléctrico, entonces aquí me queda en verdad el R a la cuarta. Y entonces esto no es nada más, ¿no?, que 4pi del rho sub 0 al cuadrado sobre 18 epsilon sub 0 del radio a la quinta sobre 5. Este sería la energía almacenada dentro de la esfera. La energía almacenada en la zona 2 fuera de la esfera tendría una ecuación semejante, excepto para la zona 2. Eso quiere decir que la zona 2 vendría desde el R mayúscula hasta el infinito, que correspondería a este campo eléctrico. Entonces reemplazamos esa ecuación y lo que nos queda es esto, ¿no? Ese sería el campo eléctrico y este es el desplazamiento eléctrico. Integramos esto y esta ecuación lo que nos va a dar, ¿no?, nuevamente es ρ sub 0, R a la sexta, 18 epsilon sub 0. La integral del ángulo sólido es 4pi por la simetría esférica que tiene esto. Y finalmente lo que nos queda es una integral de 1 sobre r cuadrado entre r e infinito. Esta integral es simplemente esta integral, ¿no?, es simplemente menos 1 sobre r evaluado entre r e infinito. Y esto en el infinito es 0 y en r es 1 sobre r. Lo que nos da es sí, y entonces, sumando las dos energías dentro y fuera, ya tengo la energía total. Y entonces tengo que la energía total va a ser la energía 1 y la energía 2. Y esto no es nada más, ¿no?, que sumamos las dos energías. Sí, y lo que nos queda es naturalmente la una es radio a la quinta, la otra es radio a la quinta sobre 5. Y esto nos queda 6 quintos. Esto nos queda 6 quintos de... Y 6 quintos de r a la quinta podemos simplificarle. Y esto lo que nos va a quedar es un 4pi de ρ sub 0 al cuadrado. A ver, nos va a quedar, bueno, 4pi de ρ sub 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Esta de r a la quinta
Sí, y esto nos va a quedar multiplicado por 3 sextos, 3 treintavos, esto nos queda un décimo, ¿no? Y ahí este décimo nos queda 2 quintos. Que en principio es igual que lo que veíamos antes, es decir, simplificamos esta cantidad y esto también vendría a ser eh, lo mismo, ¿no? En principio, si es que no me equivoqué, 24, 4 tercios, no, aquí es 4, perdón, está mal calculado. Y entonces esta es la cantidad que nos queda, ¿sí? Que si nos fijamos es exactamente igual a esta cantidad, ¿no? Si simplificamos esta cantidad, el 12 dividido el 30 y nos queda 4 pi rho sub 0 al cuadrado de la quinta sobre 15 epsilon sub 0. Igual que lo que nos quedó hace un momento. Igual que lo que nos quedó acá. ¿Ya? Idéntico a lo que nos quedó acá. Entonces, por ambos lados, en este caso, la distribución de carga eh, nos da la misma energía que calculada a través de los campos. Es decir, en este caso de distribuciones de carga continuas, estas dos ecuaciones me dieron exactamente el mismo resultado. Bueno,